Me desperté en la vida de otra persona, pero el momento era absolutamente perfecto, justo cuando el dueño original de este cuerpo, un hombre que se había casado con una mujer de una familia rica, estaba a punto de conseguir su firma en unos papeles de divorcio. Planeaba colárselos a escondidas, engañarla para que firmara y luego aguantar un periodo obligatorio de espera de un mes antes de poder marcharse por fin. Ese tipo había sido un completo felpudo. El amor de instituto de su esposa, convertido en obsesión, lo había incriminado por incontables cosas, y el tipo original simplemente lo aceptaba. Tenía boca pero nunca hablaba, manos pero nunca se defendía, pies pero nunca se iba. Solo caminaba con el rostro sombrío, forzando una sonrisa amarga mientras recibía cada golpe. Era un maestro del autoengaño, un completo idiota. Pero yo no soy él. Lo único que no vi venir fue que mi nueva esposa pudiera escuchar mis pensamientos. ¿Qué tipo de contrato necesita mi firma ahora mismo? Mi esposa, Isabella Dance, sostenía el teléfono con una mano y con la otra tomaba el bolígrafo con impaciencia. Estaba ocupada escribiéndole a Caleb Reed, el amor que se le escapó. Yo acababa de llegar a esta vida justo cuando el yo original estaba a punto de engañar a su esposa para que firmara los papeles de divorcio, todo porque su precioso Caleb regresaba a Estados Unidos. El tipo original planeaba apartarse caballerosamente para hacerle espacio. Recuerdo por la trama de la novela que le dijo a Isabella que era un contrato de compra de una nueva propiedad. Ridículamente rica, ella ni siquiera se molestó en mirar, solo pasó a la última página para firmar. Pero yo no iba a hacer eso. Siempre he creído en ser directo, si tienes la razón, expones tu caso, si alguien te hace daño, te desquitas, ajustas cuentas. Vale, me pillaste, no soy tan noble. El problema principal es que este era un acuerdo de divorcio en el que yo me iba sin absolutamente nada. ¿Y por qué debería? Durante 3 años fui el marido perfecto del hogar, cuidando de Isabella sin quejarme. Ni siquiera nos tomamos de la mano. Entonces, ¿por qué debería irme con los bolsillos vacíos? El Isen original era un romántico tonto que interpretaba el papel del amante de corazón puro, pero en realidad solo era un perrito faldero dispuesto a renunciar a todo. Yo no, mi tiempo también vale. ¿Era que no quería tocar a Isabella? No. Era ella la obsesionada con su imagen impoluta, diciendo que tenía algún tipo de fobia a que los hombres la tocaran. Y aún así, el Isen original planeaba irse sin llevarse ni un centavo de la familia Vance. Entonces, ¿para qué quedarse otros 30 días? Solo esperaba un milagro de último momento, soñando con que ella se diera la vuelta y lo viera antes de que todo terminara. ¡Qué broma! La atención de Isabella estaba pegada a su teléfono mientras pasaba el documento a la última página. Alzó el bolígrafo, lista para firmar su nombre. Me lancé hacia adelante y le arrebaté los papeles. Reed. Sin decir una palabra, hice pedazos el acuerdo que me habría dejado en la ruina. Isabella, atónita por mi cambio repentino de actitud, preguntó irritada, Ethan Hayes, ¿qué estás haciendo? No lo oculté. Eran papeles de divorcio. Cometí algunos errores en los términos. Te traeré una nueva copia más tarde. Menos mal que los rompí. Una mujer como Isabella Vance no merece salirse con la suya tan fácilmente. No voy a despejarle el camino a su amor de instituto sin una compensación de 100 millones. ¿Qué? Isabella se quedó congelada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Las palabras papeles de divorcio ya la habían impactado. Instintivamente me miró, pero mis labios no se habían movido y, aún así, había oído claramente 2 frases más. ¿Qué fue eso? Pensó que estaba oyendo cosas. Isen, ¿quieres divorciarte de mí? ¿Por qué? Preguntó, tanteando el terreno. Ya que el secreto había salido a la luz, no me molesté en fingir. No vuelve a casa tu antiguo amor, dije, fingiendo generosidad. Les doy a ustedes 2 la oportunidad de estar juntos sin el escándalo de la gran Isabella Vance engañando a su marido en todos los tabloides. Desperdicié 3 años de mi vida con ella. Tengo ganas de abofetearla con todas mis fuerzas. 100 millones suena barato. Tal vez debería pedir 1000 millones.
Isabella por fin lo entendió, la voz que oía venía de dentro de mi cabeza. 1.000 millones, ¿eh? No se atrevería. Nunca he querido un divorcio, declaró. Caleb y yo solo somos amigos. No deberías dejar volar tu imaginación. No vuelvas a mencionar el divorcio. Clap. Se me acabó la paciencia. Le di una bofetada en toda la cara. Te acabo de pegar. ¿Nos vamos a divorciar o no? Si no nos divorciamos pronto, la familia Vance va a quebrar y yo no oleré ni un centavo. No, tengo que divorciarme de Isabella hoy. Además, el dinero no es solo para mí, lo necesitaré para pagar los funerales de la familia Vance más adelante. La bofetada dejó a Isabella sin palabras. Había sido su perrito faldero durante 3 años y ahora se había atrevido a golpearla. La rabia hirvió dentro de ella, quería que me rompieran las piernas. Pero el siguiente pensamiento que oyó de mí convirtió su furia en puro terror. ¿Qué? ¿La familia Vance va a quebrar? ¿Voy a pagar sus funerales? De ninguna manera. Isabella era la directora ejecutiva de la corporación Vance. La familia no era solo su hogar, era la obra de su vida, toda su identidad. Podía morir ella, pero la familia Vance no podía quebrar. Renunciaría al amor, sacrificaría su matrimonio. Al final, Isabella no aceptó el divorcio. No tenía idea de lo que estaba pensando y tampoco me molesté en adivinarlo. ¿No sería mejor divorciarse de mí para poder estar con Caleb sin cargas? Rompió el nuevo acuerdo que le presenté, corrió a su dormitorio y cerró la puerta con llave, dejándome solo una frase: puedes golpearme hasta la muerte, pero no me voy a divorciar. Me quedé sin palabras. Cerraste la puerta, ¿cómo se supone que voy a golpearte hasta la muerte ahora? ¿Esta casa? Espera, esta nunca fue mi casa. Mi hogar estaba en un pequeño pueblo a unas horas de distancia. Necesitaba irme y rápido. Si no lo hacía, el querido Caleb de Isabella se mudaría pronto. No estaba huyendo, simplemente no soportaba la idea de ver a esa serpiente de 2 caras. Incluso golpearlo sería ensuciarme las manos. De vuelta en mi habitación, empaqué mis cosas durante toda la noche, 2 grandes maletas, el imperio que había construido en los últimos 3 años, incluidos todos los regalos que Isabella me había comprado para mantener las apariencias ante la familia. El Isen original era demasiado orgulloso para llevarse algo, pero yo no. ¿Por qué darle la espalda al dinero? A diferencia del plan del Isen original de escabullirse, después de cargar el coche hice inmediatamente una publicación en Facebook. La foto era un primer plano de las palabras acuerdo de divorcio. El pie decía: Ethan Hess y la todavía muy virgen Isabella Vance han acordado mutuamente divorciarse. Que la reputación de la familia Vance o las acciones de la corporación Vance se desplomaran no era asunto mío. Yo solo era el marido inútil que aún vivía allí. Tras publicar, apagué el teléfono, pisé el acelerador y dejé atrás la mansión de Isabella, dejé atrás la ciudad de Seaport. Volví a mi propia casa en el campo. Mis padres habían fallecido y no tenía hermanos, una de las razones por las que los Vance me habían elegido. Era una casa sencilla de 2 plantas que le pagaba a una mujer del pueblo para que cuidara. Estaba limpia y lista para vivir. Durmiendo en mi propia cama, en mi verdadero hogar, por fin tuve una noche tranquila hasta la mañana. No tenía que levantarme temprano para hacerle el desayuno a Isabella, ni leerle el ánimo, ni ayudarla a ponerse los zapatos o cargarle el bolso. Suspiro. Es una historia trágica. ¿Cómo pudo el yo original vivir una vida tan patética? Isabella se despertó por la mañana. Su teléfono se había quedado sin batería durante una videollamada nocturna con su mejor amiga. Encontró un cargador y en el momento en que se encendió, su mundo se vino abajo, más de 99 llamadas perdidas y mensajes, todos de sus padres, su hermana y algunos amigos cercanos. Sus padres y su hermana estaban de vacaciones en Europa. ¿Había pasado algo? Recordando lo que dije sobre la quiebra de la familia, llamó frenéticamente a su padre. En cuanto se conectó la llamada, la voz furiosa de su padre rugió por el altavoz: chica insensata, ponte en contacto con Isen ahora mismo y dile que borre esa publicación.
Se oían los sollozos de su madre de fondo. ¿Borrarla? ¿Por qué? Que todo el mundo vea qué clase de persona es en realidad Isabella Vance. La voy a desheredar. Isabella quedó perpleja. Sabía que su madre adoraba a Isen, pero no hasta el punto de desheredarla por esto. Isen debió de decirles alguna tontería. Colgó rápidamente y abrió mi perfil de Facebook. Ah. Por un momento su mente se quedó en blanco y el teléfono se le resbaló de las manos, cayendo al suelo con estrépito. Las palabras todavía muy virgen se sintieron como 4 enormes bofetadas estampadas en su rostro, haciéndole arder las mejillas. Hay cosas que se pueden hacer pero no decir, y menos aún difundir al mundo por tu propio marido. ¿Qué pensaría la gente? Que su marido era impotente, o que ella lo era, o que no lo respetaba, o que usaba su poder para intimidarlo mientras suspiraba por otro hombre, Ethan Hesse. Por primera vez en 3 años, Isabella irrumpió en mi habitación. Estaba vacía. Yo me había ido y mis cosas también. Revisó las grabaciones de seguridad y me vio salir de la mansión arrastrando mis maletas sin mirar atrás ni una sola vez. Isabella se desplomó en el suelo, con la mente en caos. Antes habría dicho con un 100% de certeza que no sentía nada por su marido, pero ahora solo sentía un doloroso vacío. Isabella me encontró más rápido de lo que esperaba. Acababa de despertarme y estaba a punto de ir al pueblo a desayunar cuando la vi esperando en la puerta de mi casa. Ayer era una belleza deslumbrante e impecablemente vestida, ahora tenía el pelo hecho un desastre, seguía en pijama y parecía que ni siquiera se había lavado la cara. Se la veía rota. Mira a esta pobre mujer, ¿Caleb la dejó otra vez? TSK. Así que Isabella también es una simplona. Ella y yo, qué par tan trágico. Isabella puso los ojos en blanco, exasperada. Cariño, ¿puedo entrar? Ahora me tocó a mí quedarme atónito. Fue como si me hubiera caído un rayo. Cariño, no me había llamado así ni una sola vez en 3 años. De repente me llama cariño y lo único que quiero es volver a abofetearla. Esto tiene que ser una trampa. No trae nada bueno. Mejor estar alerta. Aún así, la dejaré entrar, los vecinos ya estaban empezando a mirar. Vamos a oírlo. No tenemos nada de qué hablar aparte de los papeles de divorcio. Si no firmas, quizá tenga que ponerme violento contigo, o tal vez debería engañarte. ¿Funcionaría eso? ¿Te preocupa el dinero? Bien, tú decides cuánto darme. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, me arrepentí. Mierda, ¿cómo pude dejar que ella decidiera? ¿Y si no me da nada? No puedo golpearla de verdad ni engañarla. No puedo simplemente ir a un club y contratar a 10 modelos como otros recién divorciados. Malditos mis principios, ni siquiera puedo ser un canalla como es debido. Isabella bajó la cabeza en silencio por un momento. Cuando la levantó, su expresión era sincera. Cariño, nunca quise un divorcio. Me burlé. Claro que no, quieres mantener tu matrimonio intacto en casa mientras persigues tu fantasía por fuera. ¡Qué jugadora! No te engañaré, dijo Isabella con impotencia. Le lancé una mirada de desprecio. Pero engañarás con el corazón. Solo eres una aprovechada. Isabella levantó 3 dedos y juró que no me engañaría ni física ni emocionalmente. Entonces lo comprendí, el plan era calmarme ahora, esperar 1 o 2 años, quizás solo unos meses, y luego divorciarse de mí. ¡Qué calculadora! Isabella se quedó sin palabras, con el corazón hundido. Hace un momento ese había sido exactamente su plan, pero ahora se dio cuenta de que sus sentimientos podían estar cambiando. Caleb era como un sueño lejano, algo que se admira desde la distancia pero que nunca se alcanza de verdad. En cambio, Isen, el hombre que había estado a su lado durante 3 años, se sentía mucho más real. Sin rendirse, Isabella decidió jugar la carta de la compasión. Mamá se desmayó cuando vio tu publicación y aún no ha despertado, y ya sabes que papá tiene el corazón débil. El señor y la señora Vance siempre me trataron como a su propio hijo, aunque rara vez se quedaban en Seaport City. Desde que Isabella tomó el control de la empresa, han estado viajando por el mundo,
pero llamaban y escribían con frecuencia a Isen original solo para saber cómo estaba. En especial la señora Vance, una vez volvió y arrojó a una Isabella borracha en la cama del Isen original, otra vez usó algún tipo de incienso aromático para intentarlo. Relájate, Isabella. Pero el Isen original era un purista romántico y se negó a recurrir a tales tácticas, lo que dejó a la señora Vance furiosa y con el corazón roto, a punto de echar un afrodisíaco en las bebidas debido a la intervención de los Vance. Por ahora, Isabella y yo pusimos el divorcio en pausa. Sin duda, ellos eran las personas más bondadosas del mundo conmigo, como huérfano, apreciaba ese pequeño vínculo familiar. Eliminé la publicación de Facebook, pero rechacé la petición de Isabella de publicar una explicación. Mientras la acompañaba a su coche, mi mente empezó a divagar. Si hubiera sabido que divorciarse sería tan problemático, la habría engañado para que firmara anoche y habría volado directo a Europa. Me pregunto si aún me habría reencontrado con la que se me escapó si hubiera ido un mes antes. Lástima que ya no tenga el contacto de mi viejo amigo Brock. Primero debería renovar mi pasaporte y luego volar para encontrarla en unos días. En la novela original, tras el divorcio, el protagonista se iba al extranjero y se encontraba por casualidad con su superior de la universidad, Brock Chandler. En cuanto a origen familiar, apariencia y estatus, Brock era igual a Isabella en todo y, lo más importante, eran rivales juradas. Tú. Por alguna razón, en el momento en que Isabella oyó que pensaba en una amiga de la universidad, un antiguo amor, y planeaba volar al extranjero para buscarla, su mente se desbocó. ¿Buscarla para qué? ¿Para alinearla como su próxima esposa? ¿Para reavivar un romance pasado? De repente, su corazón se llenó de celos, ira, tristeza y desesperación al pensar en Isen casándose con otra mujer. Espera, ¿no se llamaba Brock Chandler la amiga universitaria de Isen? También era su compañera de universidad, se graduaron de la misma universidad. Claro, Ethan Hess. Así que aún no te has divorciado de mí y ya estás planeando buscar a tu próxima pareja, y encima vas tras mi mayor rival, Brock Chandler. Isabella estaba furiosa y desesperada, la rabia le ardía por las venas y sentía que el aire caliente que salía de sus fosas nasales podía incinerar el planeta. Isen Ayes. Al oírla pronunciar mi nombre con los dientes apretados, sílaba por sílaba, di un paso atrás, asustado, no tenía idea de por qué estaba tan enfadada de repente. ¿Qué le pasa ahora? ¿Otra vez está dudando? Va, está bien, si insiste en que me vaya sin nada, que así sea. Cuando más tarde la maten sus enemigos, ni siquiera me molestaré en recoger su cuerpo. La furia descomunal de Isabella se extinguió al instante, no era tonta y ya había adivinado que yo podía ver el futuro de alguna manera. Pensar en la bancarrota de la familia Vance y en que todos murieran era demasiado, no podía permitirse preocuparse ahora por Brock Chandler y por mí. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Parece que la única forma de salvar a mi familia es escuchar los pensamientos de Isen, así que no puedo divorciarme bajo ninguna circunstancia. Con la decisión tomada, sus instintos empresariales se activaron y empezó a evaluar sus fichas de negociación. Dinero, a Isen parecía interesarle, pero también estaba dispuesto a irse sin nada, así que no era una palanca fiable. Hogar y familia, Isen era huérfano y ansiaba esas cosas, pero también planeaba irse del país. Matrimonio y amor, Isabella se cubrió el rostro avergonzada, durante los últimos 3 años había sido una esposa terrible. Parecía que la única ficha que le quedaba era lo único que a Isen parecía importarle, su pureza aún intacta. Isabella, ¿en qué estás pensando? ¿Te vas o no? Isabella volvió a la realidad, no me voy, aún no estamos divorciados, así que tu casa es mi casa, ¿puedo quedarme en mi propia casa? Planeaba pegarse a mí las 24 horas para asegurarse de que no saliera del país en secreto, y yo me encontré incapaz de deshacerme de esta mujer pegajosa y obstinada. En los días siguientes, Isabella parecía otra persona, de día trabajaba a distancia desde mi casa, de noche intentaba colarse en mi habitación, siempre rondándome, lo cual era desconcertante y, francamente, me aterraba. ¿Qué estaba planeando? Me hacía preguntas indirectas sobre mi amiga universitaria Brock Chandler, que yo ignoraba por completo. Además, empezó a hablar conmigo de asuntos de la empresa,
lo que me convenció aún más de que tramaba algo. Cuando nos casamos hace 3 años, Isabella había impuesto 3 reglas: nada de hablar de amor, nada de hablar de la empresa y nada de hablar de hijos. Isabella, ¿qué intentas hacer? Al final exploté, insistía en sentarse a mi lado en el sofá para ver una película e incluso había intentado limpiarme los oídos. Vamos, ¿no eres tú la que tiene fobia al contacto? Isabella, ¿no estarás intentando endulzarme para que done un riñón o un corazón a tu precioso Caleb? Mis órganos son lo único valioso que me queda, tengo que salir de aquí esta noche. Isabella, durante los últimos días, había intentado con todas sus fuerzas ser una buena esposa, cocinó, limpió, conversó y hasta estaba dispuesta a compartir la cama, pero sus esfuerzos fueron totalmente en vano. Parecía que era hora de sacar las armas pesadas y pedir ayuda a mamá. Eres mi esposo, siempre seré buena contigo, puedo jurarlo. En esos días Isabella lo había entendido, el matrimonio y el amor podían esperar. La prioridad era evitar la bancarrota de la familia Vance. Tal vez no moriría sin matrimonio ni amor, pero sin la protección de su familia no solo moriría ella, sino que toda su familia moriría de forma horrible. Con la mente despejada, Isabella jugó su carta final: cariño, mamá, papá y Jessica regresan hoy de su viaje, ¿vamos a la residencia principal a verlos? Mencionar a sus padres siempre me ablandaba. La gente buena nunca puede negarse a quienes son genuinamente amables con ellos. Está bien, los veré una última vez y lo explicaré todo con claridad. No podía huir sin decir nada como el en original. Sas. En cuanto llegamos, Isabella recibió una bofetada de cada uno de sus padres, se llevó las manos a las mejillas, con expresión totalmente agraviada. La señora Vance ladró, mío. Isabella no se atrevió a negarse. Mamá, sé que me equivoqué, estoy dispuesta, de verdad estoy dispuesta a ser una verdadera esposa con él ahora. Mamá, ¿dónde está eso que preparaste para mí? Puedo usarlo esta noche. Una madre conoce a su hija. Al ver que Isabella no mentía, la ira de la señora Vance se calmó un poco, pero aún así merecía castigo por sus errores pasados. ¡Sas! Isabella empezó a llorar. Mamá, ¿por qué me pegaste otra vez? En ese momento, Jessica, mi cuñada, corrió y apartó a su madre. Mamá, estás siendo demasiado dura. La señora Vance agitó la mano con torpeza. Es culpa de tu hermana por entrar a la casa con el pie izquierdo. No pude evitar reírme de la expresión miserable de Isabella. Parece que solo mi suegra puede con esta mujer. Qué pena, mis suegros y mi cuñada acabarán arrastrados a la ruina por su culpa. Isen, la señora Vance retrocedió 2 pasos, atónita. Si su marido no la hubiera sostenido, habría caído. Jessica, que solía despreciarme como yerno residente, ahora estaba furiosa. Ethan Hayes, ¿cómo te atreves? ¡Sas! Isabella la interrumpió con una bofetada propia y lanzó una mirada significativa a sus padres y a su hermana, llevándolos a un dormitorio de la planta baja mientras se giraba para llamar al mayordomo. Ford, vigila a mi esposo. Dale una Coca-Cola. Ford, que había sido prácticamente invisible hasta entonces, apareció en la cocina y me trajo una botella. Me sorprendió que Isabella recordara que a en original le gustaba la Coca-Cola, pero no me sentía agradecido. Seguía intentando entender por qué su familia actuaba de manera tan extraña. Me senté en la sala a esperar a que salieran. Pasó media hora sin señales, solo el sonido tenue de algunas bofetadas más y los gritos de dolor de Isabella y Jessica. Al rato, el señor y la señora Vance salieron con los rostros cargados de preocupación. Isabella y su hermana lo siguieron con la cabeza baja. Entonces la señora Vance corrió hacia mí y me abrazó, sollozando. Me quedé desconcertado, queriendo consolarla pero sin saber qué decir. Mamá, no llores, Isabella y yo hemos decidido no divorciarnos por ahora, intentaremos que funcione, solo hay que mantenerlo calmado unos días y luego encontraré una oportunidad para escabullirme a Europa, después de que la familia Vance quiebre y los maten a todos. Volveré a escondidas para encargarme de los funerales. No, espera, tengo que llevarme a mis suegros conmigo. Si mi suegra se queda, será humillada y morirá en desgracia. A mi suegro le será más fácil. Su corazón fallará cuando la empresa colapse, pero el peor destino está reservado para Jessica. Bueno, ella siempre me gritaba, así que le compraré la urna más barata que encuentre.
Mientras consolaba a la señora Vance, mi mente corría entre planes, pasando por alto las miradas extrañas que me lanzaba la familia. El señor Vance parecía satisfecho, la señora Vance desconsolada, Isabella llena de remordimiento y la expresión de Jessica era indescifrable, con los puños apretados. Aún no podía creer la afirmación de su hermana de que los pensamientos de Isen fueran profecías, no era científico, y pensaba encontrar su debilidad. Isen, mamá te apoya en divorciarte de Isabella. De repente, la señora Vance se incorporó, seria, llamaré al banco y te transferiré $1.000 millones. Quiero que tomes ese dinero, salgas del país y no vuelvas jamás. Me puse de pie de un salto, sorprendido. Mamá, ¿qué? El señor Vance se acercó y me dio una palmada en el hombro. Tu madre y yo de verdad te vemos como a un hijo, ya que tu tiempo con Isabella terminó, es mejor separarse en buenos términos. Cuando vayamos al extranjero en el futuro, más te vale tratar bien a tus padres. Mi mente se quedó en blanco, no era así como imaginaba que acabaría esto, ¿no se suponía que debían persuadirme para no divorciarme? ¿Por qué estaban de acuerdo y además me daban $1.000 millones? Miré a Isabella, su rostro estaba cubierto de lágrimas y sus ojos llenos de arrepentimiento. Cariño, mis padres tienen razón, yo te fallé, no fui una buena esposa, yo acepto el divorcio. Jessica, siempre irascible, espetó, Ethan Hayes, firma los papeles, toma el dinero y lárgate. Incluso añadiré otros 23,5 millones. Llévate a mis padres contigo cuando te vayas. Ustedes son la verdadera familia. Vayan a establecerse en el extranjero. ¿Qué le pasa a esta familia? Aún así, esta idiota de Jessica y yo estamos de acuerdo por una vez. Pero no quiero su dinero. Mañana le encargaré ese ataúd barato, lo necesitará en menos de 2 meses. Isen Hayes. Jessica pisoteó el suelo. Es todo el dinero que he ahorrado durante 20 años. Tu rin. El teléfono la interrumpió. Contestó, habló brevemente y colgó. Luego miró a sus padres y a Isabella. Ya no me meteré en su desastre. Hagan lo que quieran. No creo nada de esto. Hoy es el cumpleaños de Samantha Fisher. Tengo que irme. Agarró su bolso y empezó a irse, lanzándome una última mirada fulminante. Me quedé sin palabras, a punto de decirle que se quedara. Pero a esa chica le encantaba hacer justo lo contrario de lo que yo decía. Y así, Jessica está a punto de perder su inocencia. Estará en una fiesta salvaje. Alguien tomará fotos. Y luego la chantajearán para convertirla en una de las personas que ayudan a derribar a la corporación Vance. TSK, ¿cómo se supone que la detenga? Al final, Jessica no fue. Justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, sus padres e Isabella la llamaron de vuelta. Su madre incluso sacó la herramienta disciplinaria de la familia Vance, un látigo negro de cuero. ¿Qué está pasando con Jessica? Si no fue, ¿significa que la familia Vance puede evitar la bancarrota? ¿Debería quedarme y ayudarlos? Pero el verdadero problema es Isabella. Esa mujer tonta es la principal razón por la que la empresa se hunde. Isabella sintió otra oleada de desesperación. Aún no había hecho nada. ¿Por qué la empresa iba a fracasar por su culpa? Pero si escuchaba a su esposo, quizá podría cambiar su destino. Ese pensamiento la galvanizó. Ella era Isabella Vance. Al fin y al cabo, podía quebrar. Podía quedar cegada por el amor. Podía ser engañada. Pero todas las versiones de Isabella Vance tenían algo en común, eran hermosas, distantes e increíblemente capaces. Sacó su teléfono y llamó a su asistente ejecutiva. Diane, reúne a un equipo. Te necesito en el Salón Eclipse, Sala VIP 1, en 30 minutos. Tomen fotos, graben videos como evidencia y luego traigan a Samantha Fisher a la finca Vance. El señor y la señora Vance intercambiaron una mirada cómplice y una leve sonrisa. Un destello de reticencia cruzó el rostro de Jessica, pero pronto fue reemplazado por una determinación fría que su flequillo no pudo ocultar. Isabella cambió de opinión de repente. Quería intentar salvar su matrimonio una vez más. Cariño,
¿Podemos esperar un mes antes de divorciarnos? No te preocupes, doy mi palabra. Los 1.000 millones estarán hoy en tu cuenta. Antes de que pudiera responder, sus padres dieron un paso al frente. Habían aceptado el divorcio por mi bien, pero ahora también pensaban que valía la pena intentarlo de nuevo, para ver si el destino podía cambiarse. La señora Vance me tomó la mano. Hijo, mamá de verdad no quiere que te vayas. ¿Por qué no te quedas en la finca este mes? Jessica se acercó y me tiró de la manga, hablando con una voz inusualmente suave. Cuñado, de ahora en adelante seré buena contigo. Guardé silencio. Esta familia se estaba volviendo más extraña por minutos, especialmente Jessica. ¿No se daba cuenta de lo raro que sonaba? Lo que sea. Por 1.000 millones en efectivo, puedo quedarme un tiempo. Deberías terminar lo que empiezas. Irte sin decir una palabra realmente no está bien. Isabella puede morir, pero la corporación Vance no puede quebrar. Luego puede entregarse a Jessica. Puedo quedarme, Isabella, pero tienes que prometerme una cosa, mientras estemos casados, no harás nada inmoral. Isabella asintió rápidamente, pero su corazón estaba lleno de tristeza. Así que estaba destinada a morir pasara lo que pasara. No quiero morir. Suspiro. En cuanto Caleb Reed regrese mañana, la Isabella enamorada reaparecerá. No solo lo recogerá en el aeropuerto, sino que también le llevará flores y le dará un abrazo. Y luego lo traerá a casa. Incluso me hará cocinar para su amante y limpiar su habitación. Esa serpiente de 2 caras incluso intentará quedarse en el dormitorio principal delante de mí. Uf. Solo pensarlo me da náuseas. Tal vez debería romperle las piernas ahora mismo. Trato hecho, señor. El señor Vance gritó de repente, señalando a Isabella. Ven a mi oficina. Tenemos que hablar de trabajo. La señora Vance levantó discretamente un pequeño látigo y me miró con una sonrisa amable. Mi querido yerno, tus suegros e Isabella tienen algunos asuntos de la empresa que discutir. ¿Por qué no tomas otra Coca-Cola? El rostro de Isabella estaba ceniciento. Esto no es real, suplicó. No he aceptado recibir. Sus palabras se desvanecieron cuando se desplomó en el suelo derrotada. Jessica apretó los puños, con una expresión feroz. Hermana, yo también necesito hablar contigo. Cuando la familia volvió a desaparecer en la habitación, pronto siguieron los gritos penetrantes de Isabella. No podía quitarme la sensación de que algo estaba muy mal. Todo era demasiado surrealista. Me volví hacia Ford. ¿Crees que hoy están actuando un poco raro? Ford, que había trabajado para la familia Vance toda su vida, sonrió cálidamente. Señor, en realidad estoy de acuerdo. Para niños desobedientes, un enfoque en equipo es lo más eficaz. Una esposa desobediente no es apta para un amor puro y sin intervención. Me quedé sin palabras. Media hora después, sacaron a Isabella casi inconsciente. Su rostro estaba intacto, pero llevaba otra ropa. Al mismo tiempo, su asistente Diane llegó con un equipo de personas y una joven desaliñada cuya boca estaba amordazada con un pañuelo de seda negra. La reconocí. Era Samantha Fisher, la amiga de Jessica. Diane parecía sorprendida al ver el estado de Isabella. Su rostro parecía hinchado, pero no se atrevió a preguntar. Se inclinó y le susurró algo al oído. Isabella, que hacía un momento se veía tan débil, se lanzó de repente hacia adelante como un tigre hambriento. Su mirada helada recorrió a Samantha. ¿De verdad no sabes nada? Asiente o niega con la cabeza. Samantha negó frenéticamente. Isabella agitó la mano. Llévensela a ella y toda la evidencia a la policía. Pronto, Samantha fue escoltada fuera. Antes de que Diane se fuera, Isabella la apartó para decirle algo en privado. No pude oír lo que dijeron, pero Diane me lanzó una mirada al marcharse. El señor Vance le dijo a Ford que preparara la cena. Dicen, todos se quedan aquí esta noche. ¿Qué tal si tomas unas copas con tu viejo? Al ver las miradas esperanzadas de toda la familia, acepté.
Este último momento de felicidad siempre es tan tentador. Suspiro. Isabella, si tan solo no estuvieras tan empeñada en autodestruirte. Todo podría haber sido tan bueno. Isabella, que acababa de lograr sentarse, se deslizó de la silla y cayó al suelo. Tía, cariño, yo de verdad no puedo soportar otra paliza. Otra sesión en equipo de sus padres y probablemente se suicidaría. ¿Qué persona de 25 años recibe golpes de sus padres todos los días? Le disparé una mirada. Mira, ¿qué tiene que ver tu paliza conmigo? Yo no hice nada. No dije nada. Isabella, no. Toda su familia estaba actuando raro hoy en la mesa. El señor Vance no dejaba de servirme whisky. La señora Vance me servía personalmente la comida. Jessica incluso se inclinó para limpiarme la boca. Isabella ni siquiera podía acercarse, obligada a encogerse en su silla como una codorniz tímida. La miré. Algo no anda bien con Isabella. ¿Por qué tiene la cara tan roja? Se veía tan tímida, como una novia en su noche de bodas. ¿Estará pensando en Caleb otra vez? Isabella se levantó de un salto, agitando las manos frenéticamente. No, no lo estoy, mamá, con esa cosa. No olvides ponerla. La señora Vance asintió sutilmente. El señor Vance volvió a alzar su copa. Mi buen yerno, toma otra. Jessica acercó el vaso a mis labios. Cuñado, déjame darte de beber. Ahem. La señora Vance apartó la mano de su hija de un manotazo y fulminó con la mirada a su esposo. ¿Qué haces emborrachándolo? ¿Cómo se supone que rinda si está borracho? Luego colocó en mi plato un trozo de pepino de mar especialmente preparado. Isen, come bien esta noche. En la finca hace frío por la noche. Necesitas mantenerte caliente. Tal vez comí demasiados alimentos calientes porque cuando regresé a mi habitación me sentía increíblemente acalorado. En mitad de la noche, una mujer se deslizó en mi cama. Por su aroma y su tacto supe que era Isabella. No la aparté. Yo no era el Isen original, el guerrero del amor puro. ¿Por qué rechazar un banquete que te sirven en bandeja? Además, técnicamente seguía siendo su esposo. De hecho, era virgen. Una delicada rosa floreció y 3 años de frustración se derritieron. A la noche siguiente llegaron los invitados de los Vance, viejos amigos de la familia, otra familia prominente de la ciudad de Seaport, Caleb Reed y su padre. No tenía interés en verlos, así que me refugié en la sala de juegos que la señora Vance había preparado para mí. Solo salí cuando llegó la hora de la cena. Para mi sorpresa, Isabella no bajó corriendo a saludar a su amor perdido. En su lugar, la vi aferrada a la barandilla, bajando con pasos inseguros. Vestía de manera muy conservadora, con solo las manos y el rostro visibles. No tenía idea de qué estaba tramando. Oí cerca la voz preocupada del señor Vance. ¿Cuánto de esa cosa usaste ayer? No paró en toda la noche. La señora Vance le lanzó una mirada. No usé nada. Agarré la botella equivocada. El señor Vance se quedó atónito. Entonces la señora Vance sonrió aliviada. Por fin lo entendieron. Luego suspiró. Ya es demasiado tarde. En cuanto Caleb vio a Isabella, se apresuró a acercarse. Isabella, te llamé. ¿Por qué no contestaste? ¿Estás enferma? Pareces recién despertada. Isabella sonrió débilmente y evitó con sutileza su intento de ayudarla. He estado enferma. De hecho, dormí todo el día. Luego, mientras saludaba al padre de Caleb, caminó y se sentó a mi lado en la mesa. El señor Vance, como cabeza de familia, dijo, viejo amigo, bebamos esta noche. Ha pasado demasiado tiempo. El señor Reed sonrió y asintió, bromeando, es raro verte imponerte a tu esposa. Bebamos. Yo no bebí y Caleb tampoco. Tras algunos platos, Caleb sacó una caja de regalo. Dentro había un collar de diamantes que brillaba con una intensa luz azul. Isabella, no sabía qué regalarte por mi regreso. Luego vi esta pieza en una subasta.
La obra final del maestro diseñador Pavani, Amor del mar profundo. Simboliza nuestra amistad tan profunda como el océano. Dicen que las mujeres son como dragones atraídos por las cosas brillantes. Calculé que el collar valía al menos 200 o 300 millones. Caleb realmente debía amar a Isabella. Se mantuvo fiel a ella todos esos años en el extranjero. Esto no es un regalo. Es una propuesta. Veamos si la mujer se conmueve. Isabella sintió, de hecho, un leve destello de emoción, pero no mucho. Después de todo, el recuerdo de la ardiente prueba de la noche anterior era mucho más vívido. No podía reunir sentimientos románticos reales por otro hombre en ese momento. Uf. Estoy demasiado llena para pensar. Aún así, como mujer, no podía negar un pequeño orgullo al oír que el afecto de Caleb por ella nunca había flaqueado. Pero absolutamente no podía aceptar el regalo. Literalmente la golpearían hasta matarla. Temiendo que su hija cometiera otro error catastrófico, la señora Vance intervino rápidamente. Caleb, ese regalo es demasiado generoso. Isabella no puede aceptarlo. El señor Vance también se sumó. La amistad entre ustedes, jóvenes, no debería implicar semejante extravagancia. De lo contrario, tu padre y yo tendríamos que empezar a intercambiar regalos de miles de millones de dólares. Pero para sorpresa de todos, el señor Reed asintió con seriedad y sacó una carpeta. Hablando de eso, Arthur, este es el proyecto para los pobres en Río de Janeiro. ¿Le interesa, señor? La actitud juguetona de Vance desapareció. Su primer instinto fue mirarme. Supe al instante que estaba preocupado por mi reacción, pero yo no podía ser quien se negara. Como esposo residente sin acciones en la corporación Vance, no tenía ninguna posición para opinar sobre un acuerdo comercial. Vaya, los Reed realmente van con todo. Lástima para ellos. Caleb en realidad no quiere darle ese collar a ella, no de verdad. Isabella, que acababa de sentir un pequeño orgullo por la devoción de Caleb, se quedó paralizada cuando escuchó mi pensamiento. Inmediatamente contuvo la respiración, concentrándose intensamente en lo que pensaría después. Esta vez, incluso el señor y la señora Vance y la normalmente callada Jessica detuvieron lo que estaban haciendo. La persona a la que él realmente quiere dárselo es a mi suegra. TSK. Me pregunto si Isabella moriría de un aneurisma inducido por la ira si supiera que el amor platónico de la secundaria de su amor platónico de la secundaria era en realidad su propia madre. Los ojos de Isabella se enrojecieron al instante, sus puños se apretaron con tanta fuerza que los nudillos crujieron. La señora Vance dejó caer sus palillos sobre la mesa y se cubrió la boca, mientras una ola de náuseas la invadía. El señor Vance casi aplastó el vaso de whisky en su mano. Mientras tanto, yo solo estaba concentrado en la comida de mi cuenco. Jessica estaba siendo inusualmente atenta, sin dejar que se quedara vacío. Suspiro. Toda esta familia es ciega. Por cada 10 miradas que Caleb le da a Isabella, en secreto le lanza 20 a mi suegra. El tipo perdió a su propia madre cuando era joven. Tiene un serio complejo materno. Isabella nunca se dio cuenta en todos estos años. Se merece que la engañen. La señora Vance no pudo soportarlo más. Sin decir una palabra, se levantó y salió de la habitación. Finalmente entendió por qué yo había dicho que su reputación se arruinaría. Sin la protección de la corporación Eldance, nunca habría podido escapar de los avances de Caleb. Isabella y Jessica hicieron lo mismo, dejando la mesa sin decir una palabra. El ambiente se volvió insoportablemente incómodo. El señor Vance dejó su vaso, bajando la cabeza para ocultar el odio en sus ojos. Era un hombre de negocios experimentado. Siempre había pensado en Caleb solo como un chico al que había visto crecer. Esto demuestra que nunca se puede saber realmente qué hay en el corazón de alguien. En el pasado, descartó la cercanía de Caleb con su esposa como la de un chico que extrañaba a su propia madre. Ahora lo veía por lo que era. Caleb no solo quería una figura materna. Quería mucho más. Viejo amigo, yo tampoco me siento bien. Dejaré que mi yerno te haga compañía.
Al ver a mi suegro irse sin mirar atrás, la situación pasó de incómoda a directamente vergonzosa. Caleb guardó el collar y se dio la vuelta para irse. Señor Reed. Tras un momento de silencio atónito, suspiró y lo siguió fuera. Ninguno de los dos me miró siquiera. Claro. El yo original era un felpudo patético, así que merezco que me ignoren. Una hora después, una Isabella realmente golpeada y magullada fue ayudada a salir de la habitación por su madre y Jessica. Parecía que esta vez no se habían contenido. Incluso su ropa estaba rota por los latigazos. No pude evitar pensar, pobre mujer. Sus padres la golpearon por fuera y yo la golpeé por dentro, pero se lo buscó. El señor Vance me hizo una seña para que me sentara y preguntó casualmente por el acuerdo que el señor Reed había propuesto. Isen, ¿qué opinas de esa asociación? Supuse que me estaba poniendo a prueba, así que le di mi opinión honesta. El proyecto en sí es excelente. El potencial de ganancias y de crecimiento a largo plazo es enorme, pero están pasando por alto una cosa. Ese país acaba de tener un cambio de liderazgo. El nuevo presidente ha hecho declaraciones públicas sobre sus ideas económicas poco convencionales. Papá, ¿eso te suena a un socio fiable? Va a montar un gran espectáculo de limpieza y su tercer gran movimiento será detener exactamente este proyecto. No se cancelará, pero se retrasará indefinidamente, inmovilizando una enorme cantidad del capital líquido de la corporación Vance. Después de eso, los Reed se unirán a las familias León y Zhao aquí en Singapur, además de alguna firma de inversión extranjera. Pero ni siquiera eso es el golpe fatal. Tomé un sorbo de té, apartando pensamientos sobre cosas que no podía controlar. No podía evitar que la familia Vance quebrara. De todos modos, los $1.000 millones ya estaban en mi cuenta, transferidos como un regalo voluntario. El señor Vance, siempre el magnate de los negocios, identificó rápidamente una solución. Necesitaban aliados. Isen, ¿quién crees que sería el mejor socio para nosotros? Me quedé desconcertado. ¿De verdad era una pregunta para mí? Papá, sería mejor que le preguntaras a Isabella lo que yo sé de negocios. Además de los Vance, la única otra gran familia que conozco que sea fiable es la corporación Witte. ¿Pero cómo saco siquiera ese tema? Brock Chandler es mi antiguo amor. ¿Se supone que debo sugerir que mis suegros me ofrezcan en una alianza matrimonial con los Witte? Papá, gritó de repente Isabella, sobresaltando a todos. El señor Vance se sintió culpable e inmediatamente dio marcha atrás. No lo hice. No lo haría. Por supuesto. ¿Cómo podría hacer algo así? Yo tenía curiosidad. Ahora bien, papá, ¿de qué estás hablando? La señora Vance le lanzó una mirada fulminante a su marido. Tu padre ha perdido la cabeza. No le hagas ningún caso. Isen, no te preocupes por lo que los Reed intentaron provocar antes. Con mamá y papá aquí, Isabella no se atreverá a actuar tontamente. Asentí, con la mente divagando de nuevo. Isabella parece haber cambiado, pero creo que es solo porque está en la finca familiar y mantiene sus sentimientos bajo control. Mañana, Caleb irá a la oficina a verla. El idiota lo nombrará jefe del Departamento de Desarrollo de Proyectos, un puesto crucial. Eso no es solo invitar al zorro al gallinero, es darle las llaves. Si no quiebras, ¿quién lo hará? Se acabó. Isabella se dejó caer de nuevo en el sofá, mirando fijamente al techo. Estaba realmente asustada. Si permanecía al lado de su marido un poco más, sus padres la iban a golpear hasta matarla. ¡Paf! Esta vez no fueron sus padres. Fue Jessica quien le dio una bofetada. Hermana, ahora sabes qué clase de persona es Caleb. ¿Cómo puedes todavía? Isabella respondió frustrada. Ese es el futuro. El señor y la señora Vance tosieron fuerte al mismo tiempo, interrumpiendo a sus hijas. Rápidamente se volvieron hacia mí. Isen, no dormiste nada anoche. ¿Por qué no vas a descansar un poco? Me sentía cada vez más como si esta familia viviera en un sueño extraño y surrealista. Da igual. Yo solo estaría aquí un mes.
Después de que me fui, la familia se miró entre sí. Ahora sabían quién era su enemigo, pero no conocían los detalles de su plan. Estaba claro que la familia Vance no podía enfrentarse sola a varias familias poderosas. Necesitaban un socio. El primer pensamiento fue una alianza matrimonial. Divorciarse de mí ya no era una opción. Jessica dio un paso adelante. Mamá, papá, yo lo haré. Aceptaré un matrimonio arreglado. Sus padres e Isabella se negaron todos. Los matrimonios arreglados en su mundo rara vez terminaban bien. No empujarían a su propia familia a ese fuego. Jessica pisoteó el suelo con frustración. ¿No estarán pensando realmente en usar a mi cuñado para conseguir una alianza con la familia Witte, verdad? Isabella apretó el puño, lista para golpear a su hermana. Ese es tu cuñado, tu verdadero cuñado. Consumamos nuestro matrimonio anoche. La señora Vance ignoró su discusión. Isabella, la verdad es que no conoces a Isen en absoluto. Ya no tiene sentido ocultarlo. Isen tiene otra identidad. En términos de tu generación, tiene otro alter. Resultó que cuando el señor y la señora Vance eligieron a Isen, no fue solo por su origen familiar y su apariencia. Fue por sus habilidades. ¿No has estado buscando a ese legendario hacker del sombrero gay? ¿El que usa el alias RY o algo así? El impacto que sintió Isabella no fue menor que cuando escuchó mis pensamientos por primera vez. Entonces, ¿por qué no dijo nada? La comprensión la golpeó. Con razón su marido había dicho que se encontraría con Brock Chandler si iba al extranjero. No hay coincidencias en este mundo. Todo está calculado. La corporación Witte, al igual que la corporación Vance, se especializaba en tecnología de Internet. Lee no era solo un hacker cualquiera. Los proyectos en los que había participado eran todos iniciativas importantes a nivel nacional. El nombre de Lee era un recurso. Los recursos significaban negocios, y los negocios eran la savia de una empresa. El señor Vance no pudo evitar quejarse. Hay una cosa en la que estoy totalmente en desacuerdo con Isen. Un hombre con habilidades debería mostrarlas a su mujer. Las mujeres se sienten naturalmente atraídas por la fuerza, pero él insistió en esa tontería del amor puro. De lo contrario, ya se habría ganado a nuestra hija hace mucho tiempo. La señora Vance y Jessica asintieron al unísono. Isabella también se encontró asintiendo. Por una vez, estaba completamente de acuerdo con su padre. Ella era Isabella Vance, y ninguna versión de Isabella Vance en ningún universo se enamoraría de un simp. Mucho más tarde, Isabella regresó al dormitorio. Se metió en mis brazos y preguntó en voz baja, «Cariño, ¿eres tú nuestro I?» No lo negué. Sí, me equivoqué al ocultártelo. Quería intentar el camino del amor puro. Es gracioso, ¿verdad? No es gracioso. Isabella acarició mi rostro. Suspiró profundamente. Es mi culpa. Perdí tanto tiempo y nunca me conecté de verdad contigo. La interrumpí rápidamente. No nos pongamos emocionales. ¿Podemos limitarnos a la comunicación física a partir de ahora? No puedo confiar en una sola palabra de esta mujer. La persona a la que realmente ama es Caleb Reed. Si me abro emocionalmente con ella, solo me manipularán. Isabella quiso discutir, pero sabía que la confianza entre nosotros estaba rota. Reconstruirla llevaría tiempo. Tal vez un año, tal vez toda una vida. Cariño, ¿puedes simplemente abrazarme mientras dormimos? Anoche fue lo más feliz que he sido jamás. Un destello de orgullo me recorrió. ¿Ves? El camino al corazón de una mujer pasa por su cuerpo. Todo ese asunto del amor puro era tan estúpido. Bueno, ella sí tomó mi virginidad. Le compraré una urna más bonita cuando llegue el momento. Isabella no sabía si reír o llorar. Al día siguiente, Isabella insistió en ir a la oficina conmigo. Esto era nuevo. Durante 3 años, nuestro matrimonio había sido un secreto. Ella era la altiva y poderosa directora ejecutiva de la corporación Vance.
Y yo era solo un programador de bajo nivel en el departamento técnico, ni siquiera un jefe de equipo. Estábamos a punto de divorciarnos. Y de repente, ella quería aparecer juntos. Yo no estaba de acuerdo. Cariño, nuestro entrenamiento matutino se alargó un poco hoy. Me agotaste y ahora simplemente vas a dejarme atrás. No eres ese tipo de hombre, ¿verdad? Quería decir que sí lo era, pero al ver las lágrimas acumulándose en sus ojos, me ablandé. En el momento en que entramos en la empresa, Isabella enlazó su brazo con el mío, apoyándose en mí como una flor delicada. Caminamos así desde la recepción hasta la oficina del director ejecutivo. En 5 minutos, la noticia de que Isabella y yo llevábamos 3 años casados se había extendido por toda la empresa. 20 minutos después, Caleb Reed, tras enterarse de la noticia, irrumpió furioso en la oficina. Isabella, exigió. Me dijiste que te divorciarías de él en cuanto regresara. ¿Qué es este anuncio público? ¿Y los 3 años que te esperé? Jesucristo, estoy aquí mismo. ¿Solo finge que no existo? Me reí con burla. ¿Qué importa? Importa tanto como una rana intentando comer carne de cisne. ¿No has oído el dicho? Una rana nunca puede tener un cisne. Isabella no pudo evitar soltar una pequeña risa. Tú también. Caleb parecía a punto de sufrir un ataque. Isabella, ¿te has enamorado de él? Es un don nadie del campo. No es nada. Isabella caminó con calma hasta mi lado y me abrazó. Amo a mi esposo. Solo amo a mi esposo. Antes no entendía el amor. Fui tonta y me dejé llevar fácilmente por tus palabras vacías. Luego su tono cambió, volviéndose frío y cortante. Caleb, esa ropa interior que mi madre perdió hace un tiempo fuiste tú quien la robó, ¿verdad? El rostro de Caleb palideció. Sus ojos se movieron nerviosos y dio un paso atrás involuntario. Isabella, eso no tiene gracia, forzó. Isabella arqueó una ceja y me dio una sutil señal. Supe exactamente qué hacer. Di un paso al frente y le propiné una fuerte bofetada a Caleb, seguida de una rápida patada. Bastardo desagradecido. ¿Cómo te atreves a tener intenciones con mi suegra? Querías a la madre y a la hija. Asqueroso. Cargado de culpa, Caleb ni siquiera intentó defenderse. Le di una buena paliza antes de dejarlo ir. Qué raro. ¿Cómo sabía Isabella eso? No es de extrañar que de repente esté siendo tan amable conmigo. Por fin vio a su preciado Caleb por lo que realmente es. Es una pena que sea demasiado tarde. No creo que me guste tanto como antes, pero sí me gusta más su cuerpo. Y ahora es mi mujer. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo la destruyen. Bien, la ayudaré una vez más. Isabella sentía una mezcla de alegría y tristeza. Cariño, ¿podemos no divorciarnos, por favor? Si lo hacemos, mi mamá nunca me dejará casarme con nadie más. Pensará que no se interesan por mí, sino por ella. ¿Qué tal esto? Puedes tener novias por fuera, siempre y cuando yo no lo sepa. Me quedé sin palabras. No tenía idea de cómo responder. La orgullosa Isabella Vance nunca diría algo así. Me dejó desconcertado. Si solo hubiera sido así hace 3 años, habría pasado mi vida con ella con gusto. El mundo empresarial de Seaport City estaba a punto de sumirse en el caos. Tras la confrontación con Caleb, las dos empresas familiares comenzaron a chocar. Según el plan original, Caleb se uniría al departamento de proyectos de Advance Corporation, filtraría grandes cantidades de información confidencial y esperaría a que el proyecto de Brasil inmovilizara el capital de la empresa. Luego, los Reed, junto con sus aliados, estrangularían a Advance Corporation desde todos los frentes. La empresa quedaría desesperada por efectivo y, con los bancos endureciendo el crédito, se verían obligados a hipotecar o vender acciones. Los Reed entrarían en escena, tomarían el control gradualmente hasta dominar toda la compañía, dejando a la familia Vance sin nada. Bancarrota, el señor Vance moriría de un infarto y la señora Vance, Isabella y Jessica tendrían finales trágicos.
Los Vance no iban a permitir que eso ocurriera. Con el conocimiento de mis pensamientos, el señor Vance e Isabella ya habían iniciado su contraataque y yo no me quedé al margen. Tenía mis propias conexiones. La reputación de Dee no se había desvanecido en los 3 años de matrimonio, si acaso, se había fortalecido, gracias al yo original y a Isabella. Sin esposa con quien pasar tiempo después del trabajo, volcó toda su energía en programar. Usé mis contactos, principalmente llamadas y favores a mi antiguo profesor, para traer nuevos socios a Vance Corporation, todos grandes empresas respaldadas por el Estado. Eso le dio a Isabella un respiro muy necesario, pero no fue suficiente. Vance Corporation necesitaba efectivo, decenas de miles de millones. Los bancos dudaban y, bajo el asalto combinado de otras familias poderosas, la empresa seguía al borde del colapso. Justo cuando iba a contactar de nuevo a mi profesor, apareció un visitante inesperado en nuestra puerta. «Brooke, ¿qué haces aquí?» Era mi vieja amiga de la universidad, Brooke Chandler. Isabella apareció detrás de mí. «Cariño, te dije que tenía una sorpresa para ti. ¿Estás feliz?» Forcé una sonrisa, más de terror que otra cosa. Mi relación con Isabella avanzaba lentamente, pero aún dormíamos en la misma cama cada noche. Ver a mi antiguo amor de forma tan inesperada sumió mi corazón en el caos. ¿Qué está tramando Isabella? ¿Me está poniendo a prueba trayendo a Brooke? ¿Tentándome para que le sea infiel y así recuperar los 1.000 millones? Isabella mantenía la sonrisa, pero observaba atentamente a Brooke. Al no ver reacción, su sonrisa se ensanchó. Era cierto, solo la familia Vance podía oír los pensamientos de su esposo. Isen, ha pasado mucho tiempo. Estoy aquí por invitación de Isabella para hablar de una colaboración y para verte, por supuesto. Isabella asintió a su lado. Brooke vino desde tan lejos solo por ti. Deberías ir a prepararnos algo delicioso en la cocina. Sabía que necesitaban hablar de negocios, así que me alegré de que me enviaran fuera. Para cuando tuve la comida lista, ya habían terminado su conversación. La cena fue agradable. Después de despedir a Brooke, por fin le pregunté a Isabella, ¿cómo la convenciste para trabajar contigo? Isabella me dedicó una sonrisa misteriosa. Solo lancé el anzuelo y ella estuvo dispuesta a morder. Me rasqué la ceja. Estaba siendo críptica. Si no quería decírmelo, bien. Isabella me trata cada vez mejor, pero aún quiero azotarla por dentro y por fuera. Con la ayuda de White Corporation, Isabella logró que Vance Corporation no solo se recuperara en un mes, sino que además saliera victoriosa de la guerra corporativa. Reed Corporation estaba al borde de la quiebra. Un día, Kellogg Reed apareció en la finca Vance con un traje que no le quedaba bien. Se veía terrible. Al mirarlo de cerca, no era el traje, había perdido una cantidad alarmante de peso. En cuanto entró, cayó de rodillas. Señor Vance, Isabella, por favor, tengan piedad de mi familia. A partir de ahora, los Reed serán sus leales sirvientes. Ni el señor Vance ni Isabella aceptarían jamás. La señora Vance ya había jurado que, si la familia Reed desaparecía de la faz de la tierra, donaría toda su fortuna a la caridad al morir. Así de mucho despreciaba a Caleb. Era repugnoso pensarlo, el chico del vecindario al que vio crecer había perseguido a su hija solo para acercarse a ella, para robarle la ropa interior. Aunque la humillación pública no ocurrió, la intención era imperdonable. De todos los Vance, el señor Vance era quien más odiaba a los Reed. Habían codiciado a su esposa y a su hija, manipulado a su hija menor y casi destruido a su familia. Nunca los dejaría libres. Caleb, la única razón por la que te dejé entrar hoy es para darte una opción, entrega el fideicomiso offshore de tu familia y perdonaré a tu padre. El señor Reed ya estaba en la UCI, perdonarlo no significaba mucho. A lo sumo, permitirle a Caleb encargarse del funeral y que los Vance parecieran misericordiosos. Pero Caleb entendió el mensaje oculto, si cumplía, su padre tendría un final digno, si no, su muerte sería todo menos eso. El fideicomiso offshore era su último recurso. El señor Vance exigía la aniquilación total.
Caleb podía huir del país, pero sin la protección de la empresa familiar y con el poder de los Vance, no podría protegerse. Señor Vance, no quiero ir a prisión. Hecho, aceptó el señor Vance. Tras la partida de Caleb, Isabella y Jessica estaban furiosas. Papá, ¿cómo pudiste dejarlo ir solo por ese dinero? El señor Vance no se inmutó. Solo dije que no lo mandaría a prisión y que no levantaría un dedo contra él. Me miró, pero eso no significa que mi yerno vaya a dejarlo en paz. Lo entendí, mi suegro me daba la oportunidad de vengarme. El delito de cuello blanco no mantendría a Caleb en la cárcel por mucho tiempo. Había regresado con la intención de ponerme los cuernos, había codiciado a mi respetada suegra. Como hombre, si dejaba pasar eso, nunca estaría en paz conmigo mismo. Solo un cobarde sin agallas como el yo original huiría de todo. Isabella se portó bien hoy, le daré un tiempo extra esta noche. Isabella estaba aliviada y feliz. Por fin, no más palizas. El látigo de su madre era dolorosamente agonizante, el látigo de su esposo, exquisitamente placentero. En ese momento, la señora Vance salió de su habitación tapándose la nariz. Ford, haga que el personal ventile la casa. Ford, claramente acostumbrado a las extrañas peticiones de su ama, se puso a trabajar de inmediato. De pronto recordé algo, ¿verdad? Está ese chico de la Universidad de Isabella en su empresa. En la historia original, después de la quiebra de los Vance, él se quedó a su lado e incluso dio su vida por ella. Me pregunto el grito repentino de Isabella interrumpió mis pensamientos. Me atrajo hacia un beso feroz. Cuando por fin me soltó, mis labios estaban hinchados. Cariño, suplicó, solo te amaré a ti. Si alguna vez te engaño, puedes dejar que mis padres me golpeen hasta la muerte. Su comportamiento me dejó completamente desconcertado. Engáñame una vez, no puedo confiar en una sola palabra que diga. Isabella se desplomó en el suelo, desesperada. El trueno retumbó en su mente. ¿Qué amigo de la universidad? Ella ni siquiera sabía que existía una persona así en su empresa. El señor y la señora Vance intercambiaron una mirada. El señor Vance se quitó un anillo y me lo entregó. Dicen, esto es para una fuerza de seguridad privada que la familia Vance mantiene. Puedes considerarlos como nuestro propio servicio secreto. Te estoy dando el control ahora. En el futuro, tienes mi permiso para encargarte de mi hija y de cualquier otro hombre como creas conveniente antes de que tenga la oportunidad de engañar. Yo conocía a este grupo. En la trama original, habían sido eliminados por los Reed y sus aliados. Y ahora el señor Vance me los estaba entregando. Isabella tomó rápidamente el anillo y lo puso en mi dedo. Ahí tienes, cariño. Ahora puedes confiar en mí, ¿verdad? Dijo con un suspiro de alivio. La señora Vance añadió, tus suegros pueden ayudarte a vigilar a tu esposa, pero como hombre necesitas ser firme. Basta de esas tonterías del amor puro. Jessica intervino, hermano, haz que mi hermana tenga tus hijos hasta que cumpla 50 años. A ver si así le queda tiempo o energía para engañar. Luego, Isabella, el señor y la señora Vance y yo, al unísono, dijimos, una idea excelente. Epílogo, tal como Isabella había sospechado. No existen las coincidencias en la vida, solo los cálculos. Brooke Chandler había estado vigilando a Eisen durante mucho tiempo. Se había interesado por aquel estudiante aplicado en la universidad. Fue una lástima que se casara con la familia Vance justo después de graduarse. Pensó que nunca volverían a cruzarse. Pero un día, la esposa de su antiguo amor apareció en su puerta. Brooke, sé que eres el antiguo amor de mi esposo y que él es tu príncipe azul. La familia Vance está en problemas y necesito la ayuda de White Corporation. Cuando todo esto termine, podremos competir por él de manera justa. Isabella había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Le contó a Brooke todo lo que había ocurrido, su relación con Caleb, los problemas de su familia, el deseo de Eisen de marcharse. Lo único que omitió fue que su familia podía oír sus pensamientos. Brooke rió con frialdad.
¿No sería más ventajoso para mí que la familia Vance se arruinara y que Isen volviera a estar soltero? Isabella estaba segura. La mujer con la que sueña mi esposo es amable y bondadosa. Nunca se quedaría de brazos cruzados ni mucho menos ayudaría al enemigo. ¿Eres tú ese tipo de persona, Brock Chandler? Aparte de eso, si Isabella no hubiera acudido a ella, Brock podría haberse mantenido como espectadora. Pero ahora que lo había hecho, si Isen se enteraba de que no había hecho nada, podría arruinar su relación. ¿Y estás tan segura de que me importa lo que piense Isen? Isabella asintió basándose en el hecho de que, en la línea temporal original, un poderoso director ejecutivo como él estaba dispuesto a casarse con una Isen divorciada, pero no podía decir eso. Esta es una oportunidad única en la vida, Brooke. Al final, Brooke aceptó porque Isen era un hombre íntegro. Cuando la familia Vance estaba en su peor momento, él había usado su acuerdo multimillonario para comprar el 5% de las acciones de su empresa. Había revelado su identidad como Roa para apoyarlos. Incluso había utilizado las conexiones de su profesor para conseguirles clientes. Estaba claro que no quería que la familia Vance se arruinara y, como antiguo amor de Isen, Brooke no podía soportar manchar su imagen ante sus ojos. En menos de un mes, White Corporation y Dance Corporation, trabajando juntas, derrotaron a sus rivales. Pero Brooke descubrió que había sido engañada. Isabella, ¿a esto llamas competencia justa? Gruñó Brooke, agitando un papel en la mano. Isabella estaba embarazada. Así que mientras estaba ocupada con el trabajo, también había estado ocupada en otros asuntos y había tenido éxito. Isabella sonrió con timidez. No puedes culparme por eso. Culpa a mi madre. Ella es la que dijo que solo puedo estar casada con Isen, de lo contrario, pensaría que cualquier otro hombre solo está interesado en ella. El rostro de Brooke se volvió de hielo. Me debes una explicación. Isabella fingió pensarlo durante un largo momento. ¿Qué tal si te conviertes en la ahijada de mi madre? Brooke quedó atónita. ¿Tú? Isabella asintió con firmeza. Mi madre solo permitirá que sus propias hijas se casen con Isen. Jessica no cuenta. Brooke estaba estupefacta. ¿Eso siquiera era posible? Isabella vio su vacilación y se burló por dentro, aunque siguió fingiendo. Si no necesitara a White Corporation como aliada y si Brooke no fuera el antiguo amor de su esposo, no se tomaría tantas molestias. En fin, los adultos no tienen tiempo para tanto drama. Todo se trata de negocios. En nuestro mundo, un certificado de matrimonio no significa gran cosa. Un hijo es lo que realmente une a las personas. No esperes demasiado, Brooke. Mi esposo puede amarte más, pero yo seré su esposa de por vida. Brooke guardó silencio durante mucho tiempo. Luego bajó la cabeza y susurró, gracias, Isabella. Isabella estalló en carcajadas y de inmediato sacó su teléfono. Diane, encarga un pequeño látigo de cuero, exactamente igual al de mi madre. Brooke quedó atónita. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú y Isen tienen ese tipo de afición? Isabella, no seas ridícula. Este es el primer regalo para mi hijo o hija, para que pueda experimentar el sufrimiento por el que yo pasé. El ojo de Brooke se estremeció. Se alejó discretamente de Isabella.